Muy bien, listo. Entonces, el día de ayer nosotros terminamos ya el tema 1-2. La verdad le dimos una muy buena repasada a todo lo que tiene que ver con los exponentes y los radicales. Nos acordamos de varias reglas que aplican para los exponentes, también nos acordamos de varias reglas que aplican para los radicales. Y la parte, pues, más a destacar de lo que vimos el día de ayer fue la parte de la racionalización. Entonces, nada más para recordar lo que es la racionalización, implica eliminar la raíz de un lugar donde potencialmente me puede estar ocasionando un problema. Los ejemplos que vimos el día de ayer, pues todavía no aparece ese problema, pero sí vimos la manera en la que yo podía racionalizar. Ahora, vamos a acordarnos, de acuerdo a la definición de racionalización, es eliminar la raíz que está en el numerador o en el denominador. Esa es la racionalización. Pero cuando a mí me piden quitar la raíz del denominador, lo que estoy haciendo yo es dejar esa expresión en una forma estándar. Entonces, sí, o sea, si yo puedo tener una raíz en el numerador y la puedo quitar. También puedo tener una raíz en el denominador y la puedo quitar. Pero específicamente, si me piden quitar la raíz del denominador, entonces yo lo que estoy haciendo es haciendo una racionalización para dejar esa expresión en una forma estándar nada más. ¿Ok? Entonces es la diferencia. Por lo tanto, el día de hoy, de acuerdo a nuestra agenda, esta es nuestra sesión 3. Vamos a continuar con el tema 1-3, donde vamos a trabajar con expresiones algebraicas. El día de hoy vamos a hablar de la factorización de trinomios, de cómo hay algunas expresiones que se factorizan porque tienen una forma especial. Y vamos a terminar hablando de cómo la agrupación de términos nos sirve también para factorizar. Por lo tanto, el día de hoy vamos a trabajar con eh, seis ejemplos. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo que vamos a tratar de hacer al final de esta sesión. Por lo tanto, vamos a iniciar con este ejercicio, ¿verdad? Los trinomios, vamos a acordarnos, no todos se factorizan así bien bonito. Hay algunos que me va a costar un poquito más de trabajo factorizarlos, pero está bien, no pasa nada. Entonces, tenemos este trinomio, 6x cuadrada más 7x menos 5. 3 minutos para tratar de factorizarlo lo más que podamos. Empezamos, por favor. Un minutito más. Si ya terminaron, sin
pararnos de nuestros lugares, nada más acérquense con sus compañeros que tienen cerca de sus mesas y compartan la factorización que tienen. ¿Ok? 30 segunditos para hacer eso. Muy bien, listo. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos salió. Pilar, ayúdanos, Pilar. A ver, ahí voy. Entonces tenemos x cuadrada más 7x menos 5 es igual a 3x más 1. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Más 1? Ah, 3x más 5, perdón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces este tipo de trinomios, en función de la práctica que tengamos, ¿verdad? Lo podemos hacer rápido, pero a lo mejor nos podemos tardar tantito, porque este tipo de trinomios, o me pongo a buscar los factores del 6 y los factores del 5 para entonces empezar a probar el orden en el que los debo de poner, o a prueba y error, ¿verdad? O sea, digo, bueno, es que este lo puedo poner aquí para que me dé 6 y este lo puedo poner aquí para que me dé 5 y entonces ahí los voy acomodando. O sea, en función de la práctica, podemos dar con la factorización de este trinomio. Pero específicamente estos, o este que está aquí, no tiene una forma en particular, que son las que nosotros vamos a ver el día de hoy. Entonces, nada más para acordarnos de la factorización de ese trinomio en particular. Muy bien. Entonces, cuando nosotros factorizamos un trinomio, los trinomios tienen una forma en particular. Es decir, estos trinomios tienen la forma x cuadrada más bx más c, donde al factorizar ese trinomio, lo que nosotros hacemos es dejarlo de esta manera, x más r por x más s, en donde al yo hacer la propiedad distributiva aquí para este producto, nos va a quedar lo siguiente, x cuadrada más r más s por X, y si se fijan, R y S son números. Entonces, R más S me tiene que dar un número. Más R por S, donde R por S, pues otra vez es un número porque es un producto de dos números. Y esta forma que está aquí es la que nosotros nos hemos memorizado desde que estábamos en secundaria, donde decimos, es que estos números sumados o restados me tienen que dar esto. Y estos números multiplicados me tienen que dar esto, ¿verdad? Entonces, por esa razón, R más S es el numerito que nosotros buscamos que está aquí y el producto de R por S es este numerito que está aquí, es el que nosotros buscamos al hacer la factorización, ¿verdad? Muy bien, ok. Aquí tenemos dos ejemplos para poder hacer esa factorización. Me interesa mucho más el inciso B que el inciso A, pero para no dejarlo ahí solito, vamos a hacer el inciso A. Entonces tenemos x cuadrado menos 2x menos 3. Acuérdense que una de las cosas que más nos interesan en este curso es la notación. Entonces vamos a tratar de poner el trinomio y voy a poner una igual aquí para decir que lo que tengo en el lado izquierdo va a ser igual a lo que está al lado derecho. Si no, entonces sería una expresión ahí aventada que no tiene ninguna relación con el trinomio que queremos factorizar. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos, verdad? Abrimos unos paréntesis y empezamos a decir, bueno, pues es que para que nos dé este x cuadrado, voy a poner una x aquí y otra x acá. Voy a buscar dos números que restados me den menos 2, pero multiplicados me den menos 3. ¿Cuáles serían esos números? 3 y 1, ¿verdad? Voy a poner aquí el 3 y voy a poner aquí el 1. ¿Qué signo tiene que tener el 3? Negativo, y el 1 positivo, ¿verdad? Menos 3 más 1 menos 2, menos 3 por 1, menos 3 que ya está ahí. Muy bien, este ya lo factorizamos. Este es el inciso A. Ok. Yo dije ahorita, voy a hacer énfasis en el inciso B.
¿Por qué en el inciso B? Varias de las expresiones que nosotros vamos a trabajar cuando empecemos a ver funciones exponenciales, que ya las vieron ustedes, pero vamos a hacer más énfasis y vamos a profundizar más en ellas. Funciones exponenciales y sobre todo ecuaciones exponenciales. Y también cuando veamos funciones trigonométricas y específicamente ecuaciones trigonométricas. Entonces, fíjense lo que les voy a comentar. Yo puedo tener una función exponencial que se puede resolver de alguna manera. Y ustedes ya más o menos trabajaron eso el año pasado, aplicando propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Pero no hemos visto todavía las ecuaciones trigonométricas. Las ecuaciones trigonométricas tienen una forma en la que se tienen que resolver. La ventaja es que algunas de esas ecuaciones tienen la forma de un trinomio y por esa razón me interesa el inciso B. Si se fijan, el inciso B tiene la forma de un trinomio. Es decir, tengo un término que está elevado al cuadrado, tengo un término lineal y tengo una constante. Entonces, en la medida en la que yo aprenda a reconocer, a ubicar ese tipo de expresiones, decir, pues es que no tiene la forma bonita de x cuadrada más bx más c. No tiene esa forma el inciso B, pero sí tengo algo que esté elevado al cuadrado. Tengo algo que esté elevado a un exponente 1, invisible, y también tengo una constante. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de casos? Porque a lo mejor lo que se nos hubiera ocurrido así de buenas a primeras hubiera sido querer expandir todo eso, ¿verdad? Y luego como que empezar a querer empezar a buscar términos semejantes. Entonces lo que hacemos es introducir una nueva letra para hacer esto más sencillo. Y ese es el truco en las ecuaciones exponenciales que les digo que vamos a ver más adelante. Y ese es el truco también en las ecuaciones trigonométricas que vamos a ver más adelante. El truco es identificar que tengo un trinomio que está elevado, un trinomio cuadrado, y al introducir esa nueva letra, yo voy a hacer mi expresión más sencilla de resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar aquí que tengo 5a más 1 que esté elevado al cuadrado y tengo 5a más 1 que esté elevado a la potencia 1. Entonces, voy a introducir una nueva letra, la que sea. Obviamente ninguna de las que ya tenemos hasta ahí, ¿verdad? Entonces voy a decir que U es igual a 5a más 1. Yo puedo haber dicho W, Z. Entonces, esta expresión que tengo aquí se convierte en lo siguiente. U cuadrada menos 2 veces U menos 3, ¿verdad? Y fíjense cómo es más fácil factorizar eso que lo que tenía ahí arriba. Ese es el truco también en las exponenciales y las trigonométricas. Muy bien. Lo factorizamos como siempre. Tiene la misma forma que lo del inciso A. Entonces tenemos U menos 3 por U más 1, ¿verdad? Nada más que, pues, U cuadrada menos 2U menos 3 no era mi expresión original. Estoy como a mitad de camino porque factoricé el trinomio que salió por la letra que yo acabo de introducir. Entonces, U es 5A más 1 menos el 3 que está ahí. Y U es 5A más 1 más el 1 que estaba ahí. Por lo tanto, esto se termina se termina de simplificar en 5A menos 2 por 5A más 2, ¿verdad? Y ya terminé. Si yo multiplico todo eso, me va a dar la expresión original. Entonces, por eso esta era la expresión que me interesaba revisar con ustedes. Hay que aprender a reconocer que tengo ciertas expresiones que no son las más comunes que hemos visto o que ustedes han visto, que tienen este tipo de forma de un trinomio cuadrado. Y este truco nos va a servir para las exponenciales y las trigonométricas. Muy bien. Ahora, ustedes también recordarán que hay ciertas formas que tienen un nombre muy en particular. Y es importante que yo sepa cómo se llaman porque entonces voy a saber de qué manera las tengo que factorizar. Y tenemos 5.
Todas estas son útiles. Hay unas que no aparecen con tanta frecuencia como otras. Tenemos la diferencia de cuadrados, tenemos los trinomios cuadrados perfectos, tenemos la diferencia de cubos y la suma de cubos. ¿Cuáles son las que con mayor frecuencia aparecen? La 1, la 2 y la 3, ¿verdad? La 4 y la 5, más o menos. Pero bueno, para que no nos tome por sorpresa, es importante que nosotros recordemos la factorización tanto de la diferencia de cubos como la de la suma de cubos. Y realmente, pues, todos a lo largo de nuestra vida como estudiantes, pues solitos llegamos como a un truquito, ¿verdad? De que, bueno, pues es que yo me acuerdo de esta expresión porque, no sé, el signo está relacionado con esta letra, entonces va así. O sea, hay algunas personas que dicen, bueno, es que si yo quiero factorizar una diferencia de cubos, el primer signo que va a aparecer es negativo y todos los demás son positivos. Para una suma de cubos, pues el primer signo que tiene que aparecer es positivo y el que le sigue ya es negativo y es positivo. Pero aquí va un truquito más dentro de ese truco. Diferencia de cubos, el primer signo que aparece es negativo y el que le sigue es positivo, o sea, menos, menos, más. Suma de cubos, aquí aparece un más, entonces el que tiene que aparecer es más. Y el que le sigue es negativo, más, más, menos. Y los últimos dos, ¿cómo son? Positivos, a fuerza. Pregunta, ¿el trinomio que está aquí y el que está aquí son factorizables? Ya no, ¿verdad? Es una de las características de la suma de cubos o diferencia de cubos. Estos ya no se pueden factorizar más todavía. Muy bien. Entonces vamos a aplicar estas expresiones para estos que están aquí. Otra vez, no tengo expresiones así bonitas, sencillas, como las que teníamos en secundaria, pero es nuestro trabajo aprender a reconocer qué nombre recibiría esta expresión. Entonces aquí tenemos 4x cuadrada más menos 25, perdón, en el inciso A, y en el inciso B tenemos x más y al cuadrado menos z al cuadrado. Muy bien. La expresión que tengo en el inciso A, ¿qué nombre recibe esta expresión dada la forma en la que está escrita? Es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Y yo puedo identificar o puedo hacer más puntual con esta diferencia de cuadrados porque esto lo puedo escribir como 2x al cuadrado menos 5 al cuadrado. O sea, aquí está mi diferencia de cuadrados, es decir, podemos decir que A es igual a 2x y que B es igual a 5. Entonces, una diferencia de cuadrados escrita de la forma a cuadrada menos b cuadrada se factoriza en a más b por a menos b, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que 4x cuadrada menos 25 es igual a, o sea, 2x más 5 por 2x menos 5, ¿verdad? Muy bien. Inciso B. En el inciso B tenemos x más y elevado al cuadrado menos z al cuadrado. También es una diferencia de cuadrados. Entonces podemos identificar que aquí a es igual a x más y que b es igual a z. Entonces la diferencia de cuadrados de la forma a cuadrada menos b cuadrada otra vez se factoriza en a más b por a menos b. Entonces aquí tendríamos que x más y al cuadrado menos z al cuadrado es a, que es x más y, más b, que es más z, por a, que es x más y, menos b, que es z, ¿verdad? Y ahí terminé. Si yo les hubiera dado esta expresión, hubiera sido sencillo saber que esto proviene de una diferencia de cuadrados. No, ¿verdad? No tanto. O sea, lo común hubiera sido que nos hubiéramos puesto a multiplicar todo.
y no hubiéramos llegado a esta expresión de diferencia de cuadrados. Entonces, nada más como tip, fíjense que los primeros términos, perdón, los primeros términos que están aquí, x más y x más y, están separados del otro término que es z, nada más por ese signo. Entonces ahí para que también los puedan ustedes empezar a reconocer. Muy bien, ahora sí, vamos a practicar con las diferencias de cubos y las sumas de cubos. Tenemos 27x cúbica menos 1 y x sexta más 8. Acuérdense que las propiedades de los exponentes que ya vimos ayer las puedo aplicar para poder saber quién es el término que está en esa diferencia de cubos o en esa suma de cubos. Ok, voy a dar 5 minutitos para que hagan tanto inciso A como inciso B. Y esos mismos 5 minutos son para voltear con sus compañeros que tienen ahí cerquita de ustedes y compartir el resultado que tenemos. Empezamos, por favor. Entonces aprovecho para comentar lo que ya comenté ayer. Revisen no nada más la respuesta, sino cómo llegaron a la respuesta. Que tenga sentido una línea después de la otra. ¿Sí? Para que entonces en las evaluaciones de bloque no pierdan puntos porque omitieron cosas. Es mejor que me sobren procedimientos a que me falten. Muy bien, nos quedan 2 minutos y medio. Acuérdense que también este tiempo es para compartir a lo que ya llegué.
Un minuto más. Muy bien, nos regresamos a nuestros lugares, por favor. Ok, vamos a revisarlo rápidamente. Jonathan, ¿dónde estás, Jonathan? Vamos a revisar el primero, Jonathan. Voy a poner aquí 27x cúbica menos 1. ¿A qué te salió la forma factorizada, Jonathan? A ver, para más lento. 3x cuadrada. Ah, 9x cuadrado. Ok, muy bien. Vamos a revisar este inciso A, ¿les parece? Ok, entonces el 27x cúbica menos 1, estoy viendo que potencialmente es una diferencia de cubos. Nada más que para yo poder desarrollar mi procedimiento sin yo mismo ponerme trampas, necesito saber cómo es que está expresada esa diferencia de cubos. Entonces, voy a tratar de escribir 27x cúbica menos 1 de esta manera, es decir, algo que esté elevado al cubo menos otra cosa que está elevado al cubo. ¿Quién iría en el primer paréntesis? 3x, ¿verdad? Porque por propiedad de los exponentes tendría 3 por 3, 9, por 3, 27 y x al cubo, pues x cúbica. Y en el otro paréntesis, el 1, ¿verdad? Por lo tanto, de aquí observamos que para hacer la factorización, a va a ser igual a 3x. Y de aquí también estamos viendo que en este caso b valdría 1, no menos 1. Eso es algo que nos puede hacer llegar a una expresión incorrecta. Entonces, la diferencia de cubos, habíamos dicho que era, se realizaba la factorización de la siguiente manera. A cúbica menos b cúbica es igual a menos b por a cuadrada más a por b, ajá, más b cuadrada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí esta expresión que ya tengo, la voy a continuar justo aquí. Ya la estoy medio factorizando. Entonces tendría a, que es 3x, menos 1, que es el primer factor que nos dijo Jonathan. Después tendría a cuadrada, pero si ya es 3x, entonces sería 3x al cuadrado. Lo voy a poner así y ahorita lo vamos a expandir. Más a por b, o sea, 3x por 1 más b cuadrada, ¿verdad? O sea, 1 al cuadrado. Y entonces de aquí, pues ya sale lo que nos dijo Jonathan, 3x menos 1 por 9x cuadrada más 3x más 1. ¿Sí? Muy bien. Inciso B, lo voy a poner aquí abajito. Inciso B era x sexta, ¿verdad? Más 8. Ok. Este, María de la Cruz. ¿Dónde estás, María? Ah, muy bien. Eh, ¿A qué te salió este? Ay, más despacio. ¿X cuarta? ¿Así? ¿A todos les salió así? ¿Alguien tiene algo diferente?
¿no? Lo revisamos. Muy bien. Entonces, x sexta más 8. Vamos a escribirlo como una suma de cubos porque potencialmente se ve que tiene esa forma. Entonces sería x cuadrada al cubo, ¿verdad? Más 2 al cubo. Entonces de aquí tenemos que esto es a, perdón, esto es a, y de aquí tenemos que esto sería b. Y entonces la suma de cubos sería a cúbica más b cúbica, que se factoriza en a más b por a cuadrada menos a por b más b cuadrada. Muy bien. Entonces, esta factorización que ya tenemos aquí iniciada, la vamos a continuar. Entonces sería a, que es x cuadrada, más b, que es 2, que es el primer factor que nos dijo María. Después tenemos a cuadrada, que sería x cuadrada al cuadrado, más a por b, o sea, x cuadrada por 2, más b al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Entonces, finalmente, ya tenemos, ahora sí. Ah, perdón, ¿verdad? Este es menos. Este es menos, sí, es cierto. Menos x cuarta menos 2x cuadrada más 4. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Dime, dime. Ya es correcto, hay que respetar los signos que provienen de la expresión. ¿Sí? Es decir, para una diferencia de cubos hay que respetar este menos que está aquí, este más que está aquí y este más que está aquí. Puede ser que a lo mejor alguno de ellos, por alguna razón, no sé, sea negativo o positivo, y entonces, pues este signo que está aquí los va a afectar. ¿Sí? Como en todas expresiones, hay que respetar los signos que están aquí, ¿verdad? Muy bien, ok. Este, ahora, con respecto a la factorización, dicen, ¿qué nos dicen en nuestras casas cuando ya están bien desesperados con nosotros de que nos dicen que hagamos algo y no lo hacemos de esa manera? Decían, ay, bueno, haz te agarras tú solo, ¿verdad? ¿No les han dicho eso nunca? Bueno, es una expresión. Haz te agarras tú solo. ¿Tampoco nunca lo han escuchado? Sí, ¿verdad que sí? ¿Ves? Bueno, bueno, entonces lo mismo sucede con todas las expresiones que me piden factorizar. O sea, no va a decir, ah, factoriza esta diferencia de cuadrados, o factoriza este trinomio cuadrado perfecto, o factoriza esta diferencia de cubos. No va a decir así, entonces nos tenemos que hacer garras nosotros solos. Es decir, tenemos que observar la expresión que tenemos para entonces analizar cuál va a ser la mejor manera que tenemos para proceder a hacer la factorización. Generalmente, una de las primeras cosas con las que nos vamos a topar es que primero tenemos que sacar un factor común. Y ya una vez que sacamos ese factor común, entonces vemos de qué manera lidiamos con todo lo demás que quedó por ahí. A lo mejor es una diferencia de cuadrados, una diferencia de cubos, es un trinomio cuadrado perfecto, pero no lo voy a saber hasta que haya factorizado yo un término en común. Entonces, vamos a hacer el inciso A, el inciso B. Bueno, van a hacer el inciso A y el inciso B. Nos piden factorizar completamente cada una de esas expresiones. Tenemos 2x cuarta menos 8x cuadrada. Y en el inciso B, x quinta por y cuadrada menos x por y sexta. Igual voy a dar 5 minutitos que son para factorizar completamente esto y además compartir ahí con mis compañeros, compañeras que tengo cerquita de mi lugar, la factorización resultante de estas dos expresiones. Déjenme poner nada más los 5 minutitos.
Sí, el hazte garras tú solo, no. Hazte bolas tú solo. Hazte bolas sí, ¿verdad? Hazte garras, bueno, también es lo mismo. Nos quedan 2 minutitos. Un minuto más. Muy bien. Nos regresamos a nuestros lugares, por favor. Ok, vamos a revisar la factorización de esas expresiones. No, Pilar ya salió. Dylan, ayúdanos con la primera, Dylan. No me des la respuesta nada más, sino dime, descríbeme qué fue lo que hiciste para llegar a la factorización completa. Ajá. ¿Cuál?
El factor común es 2x cuadrado. Entonces aquí te quedó menos 4, ¿verdad? Muy bien. ¿Y después? Oye, que se pueden pegar más cosas, más, perdón. ¿Esto cómo se llama, Dylan? Eh, Te ayudo. ¿Diferencia de? Muy bien. Entonces, ¿cómo se factoriza esta diferencia de cuadrados? eh, Muy bien. por- Y ya terminamos la factorización completa, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien, ok. Entonces, este quedó el inciso A. Vamos con el inciso B, que es x quinta y cuadrada menos x y sexta. Muy bien. Néstor, ayúdanos. Descríbeme cómo fue tu factorización hasta llegar a la factorización completa. Espérame, déjame me quito este audífono porque no escucho con el otro. O sea, tu primer factor común fue x y cuadrado. Y te quedó x cuarta menos y cuarta, ¿verdad? Y esto que te queda aquí en el paréntesis, ¿cómo se llama? Es otra diferencia de cuadrado, ¿verdad? Acuérdense que las diferencias de cuadrados no están casadas con el exponente. O sea, no tengo que tener algo al cuadrado, o sea, la 2 menos otra cosa elevada a la 2. En este caso, o sea, sí está, pero no se ve de buenas a primeras. Entonces aquí, déjame lo escribo, Néstor, y ahorita me dices qué más hiciste, nada más para que veamos la diferencia de cuadrados, ¿sí? Muy bien. Y luego, Néstor, x, a ver, espérame, abro paréntesis, ¿y luego? X cuadrado, muy bien, muy bien. Y luego, muy bien, entonces aquí tenemos otra diferencia de cuadrados, ¿verdad? Ujú. Y entonces este se factoriza en. Muy bien. Dime, Antonio. No, ya no tanto. O sea, yo lo estoy especificando ahorita para todos, o sea, para ilustrarlo, pero en tu procedimiento, pues, eh, una línea se tiene que entender con la que sigue. O sea, no tenemos que poner que, este se llama diferencia de cubos, y entonces la diferencia de cubos es A cúbica menos B cúbica. No, o sea, con que tú vayas factorizando, que es el trabajo que tienen que hacer. ¿Sí? Ok, muy bien. Dudas hasta aquí, ¿no? Ok, entonces ya con lo que repasamos, déjenme les muestro unas expresiones que difícilmente me parece que hayamos visto antes. Según yo, difícilmente las hemos visto. Estas expresiones, tanto la del inciso A y como la del inciso B, son expresiones que van a salir mucho cuando nosotros estemos en quinto semestre estudiando cálculo diferencial. Específicamente hablo de las derivadas, o sea, hay algunas reglas de derivación que me dicen que tengo que trabajar con el exponente bajarlo como un coeficiente y al exponente restarle un entero, pero todos sabemos que los exponentes no necesariamente son números enteros, o sea, hay exponentes que son racionales. Entonces, pues voy a estar trabajando mucho con exponentes que terminan siendo fracciones, tanto fracciones como positivas como negativas. Y es este caso que está aquí. En el inciso A tengo 3x cuadrado, perdón, 3 por x a la 3 medios, menos 9 por x a la 1 medio, más 6 por x a la menos 1 medio. En el inciso B, 2 más x a la menos 2 tercios por x, más 2 más x a la 1 tercio. Ok, entonces parte del trabajo que yo tengo que hacer en quinto semestre, además de aplicar las reglas de derivación que vamos a aprender en su momento, también tengo que saber cómo simplificar una expresión.
que tiene este tipo de exponentes, porque muy probablemente la respuesta que yo vea por ahí, pues es una respuesta ya simplificada. ¿Cuál es entonces la manera en la que tengo que proceder para hacer esto? Voy a encontrar cuál es el término que tiene la potencia menor. Voy a buscar el término que tiene la potencia menor y eso es lo que sacamos como factor común. Y esto no lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? O sea, tenían un nombre específico las expresiones y sabíamos de qué manera proceder. Pero cuando tengo exponentes que son fraccionarios o racionales, positivos o negativos, y quiero simplificar esto, lo que tengo que hacer es buscar cuál es el término que tiene la potencia menor y eso lo sacamos como factor común. Entonces, en el inciso A, donde tenemos 3x a la 3 medios menos 9 por x a la 1 medio, más 6 por x a la menos 1 medio. Para empezar, ¿qué coeficiente es el que puede salir como factor común? El 3, ¿verdad? Para empezar. Ahora, de x a la 3 medios, x a la 1 medio y x a la menos 1 medio, ¿quién tiene el exponente menor? X a la menos 1 medio, ¿verdad? Entonces, este es el que yo voy a sacar como factor común. Y entonces, con las propiedades de los exponentes que ya hemos visto, voy a poner ahí adentro de mi paréntesis aquellas variables con el exponente respectivo, que multiplicado por el 3x a la menos 1 medio me regresa cada uno de los términos que ya están ahí. Entonces, pues la verdad no he dicho nada nuevo, más que decir, buscamos el término que tenga el exponente menor y eso es lo que sacamos como factor común. Entonces, ¿qué tendría que poner aquí dentro de este paréntesis para que multiplicado por el 3x a la menos 1 medio me regrese el primer término que es 3 por x a la 3 medios? ¿X a la qué? ¿Perdón? ¿A la menos 3? Menos 3, perdón. Menos 3, déjame lo pongo primero así. Menos 3, o sea, menos 9 tercios, ¿verdad? ¿Sí? O sea, menos 3 es menos 9 tercios. Entonces, si yo multiplico, aquí los exponentes, ¿qué van a hacer? A sumarse, ¿verdad? Entonces tengo menos 1 medio, menos 9 tercios. ¿Sí me da este 3 medios que está aquí? No, ¿verdad? Entonces no es menos 3. X a la 2, ¿verdad? Entonces, si yo pongo X a la 2, esto sería lo mismo que X a la 4 medios. Entonces, x a la 4 medios que multiplica x a la menos 1 medio, se van a sumar, menos 1 medio más 4 medios, 3 medios, que es el primer término que está aquí. Entonces, este ya. ¿Ok? Muy bien. Menos. Y es un menos porque es el menos que proviene del menos 9. ¿Qué coeficiente voy a poner aquí? 3, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tendría que ponerle de exponente a la x para que multiplicado por el x a la menos 1 medio que tengo aquí me regrese el 1 medio que tenía originalmente? ¿Qué exponente le tengo que poner a la x? Para que este x cuando multiplique a x a la menos 1 medio, me regrese el x a la 1 medio que está acá. A la 1, ¿verdad? A la 1, porque x a la 1 es 2 medios. Entonces, x a la 2 medios, cuando multiplique a este, me va a regresar este que está aquí. Y finalmente, un más 2, para que multiplicado por el 3 que está aquí, me regrese este 6. ¿Qué exponente le tengo que poner a la x para que multiplicado por x a la menos 1 medio me regrese x a la menos 1 medio? Pues ya nada, ¿verdad? Ya nada más era el 2 ahí, ¿cierto? Muy bien, entonces voy a reescribir esto nada más para que no tenga estos exponentes fraccionarios. Nos queda x cuadrada menos 3x más 2. Ese trinomio se puede factorizar más todavía. Sí, sí, Osvaldo. ¿Fácil o no tan fácil?
O sea, ¿lo puedo factorizar así? ¿Qué números sumados me dan menos 3 y multiplicados me dan 2? Menos 2 y menos uno, ¿verdad? Menos 2 por menos uno 2 y menos 2 menos uno este menos 3 que está aquí. Muy bien, aquí está la factorización completa. ¿Sale? Muy bien. Inciso B, lo van a hacer ustedes solitos, solitas. Tenemos 2 más x elevado a la menos 2 tercios por x más 2 más x elevado a la 1 tercio. Voy a dar 5 minutos. Esos 5 minutos incluyen tratar de hacerlo y compartirlo con mis compañeros que tenemos ahí cerquitas. ¿Ok? Empezamos, por favor. Un minuto más.
porque los exponentes se van a acercar. Los temas de aquí están elevados a Muy bien, nos regresamos a nuestros lugares, por favor. Ok, vamos a revisar entonces este inciso B. En el inciso B tengo dos términos que se están sumando, ¿verdad? Este es el primero, nada más que aquí es un producto. Y ese es el segundo, que es un término que está elevado a una potencia, a un exponente fraccionario, ¿verdad? Observamos que ambos términos tienen un factor común, que es 2 más x. Nada más que en el primero, 2 más x está elevado a la menos 2 tercios. Y en el segundo, 2 más x está elevado a la 1 tercio. ¿Cuál de estos dos tiene ese factor común con la potencia menor? El primero, ¿verdad? Entonces, por esa razón, lo que vamos a hacer es identificar que esto es lo que tiene que salir como factor común porque es el que tiene la potencia menor. Entonces vamos a sacar como factor común 2 más x elevado a la menos 2 tercios. Perdón. Y entonces aquí voy a abrir un paréntesis para poner allá adentro todo lo que multiplicado por el factor que ya tengo aquí, me regresa cada uno de los términos con los que empecé originalmente. Entonces, abriendo el paréntesis, ¿cuál es el término que multiplicado por esto me regresa este primer término que está aquí? La x nada más, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tengo el primero. Más, voy a poner un más porque pues aquí tenemos un más en esta expresión. ¿Qué tengo que poner aquí? Perdón, adentro del paréntesis para que multiplicado por el 2 más x elevado a la menos 2 tercios me regrese el segundo término que está aquí. 2 más x a la 1, ¿verdad? Nada más que ese 1, de acuerdo a los exponentes que yo estoy manejando, ¿qué otra forma tiene ese 1? 3 tercios, ¿verdad? Y entonces así, pues, ya sé que multiplicado por el que está acá, menos 2 tercios, más 3 tercios, 1 tercio. Y ya encontré este que está aquí. Ok, yo lo voy a regresar esto que está aquí a la forma que me dijeron ahorita, que era 1, ¿verdad? Dime, Greco. Ah, no, yo porque lo estoy explicando. Sí, pero si te fijas, algunos los he borrado, como el de acá. ¿Este que está aquí? No. Se entiende que es 2 más x a la 1. Sí, de hecho, qué bueno que lo preguntas porque siempre salen este tipo de preguntas. Entonces, lo vuelvo a comentar. Mientras ustedes sean lógicos o lógicas en sus procedimientos, o sea, que esta línea da lugar a la que sigue y luego esta línea da lugar a la que sigue y a la que sigue hasta que yo llegue a la respuesta correcta. Con eso basta. Hay veces en las que a lo mejor hay 5 líneas que dan a entender todo lo que se hizo, pero de la primera se fueron hasta la última. Eso pues ya no está bien, porque entonces, ¿cómo le hice para llegar? Entonces, siempre piensen en que alguien más les va a revisar su procedimiento. Entonces, mi trabajo es ser claro con lo que yo estoy poniendo ahí, ¿verdad? Hay cosas que, pues sí, o sea, como preguntó ahorita Greta, pues no tiene sentido que le ponga 2 más x a la 3 tercios, que pues eso vale 1. Yo nada más lo puse aquí para que todos veamos por qué me regresaba el que estaba acá, ¿sale? Muy bien. Entonces, 2 más x que esté elevado a la 1, pues no lo afecte en nada, ¿cierto? O sea, no hay algo que yo tenga que expandir, por lo tanto, pues puedo quitar ya este paréntesis para dejarlo como x más 2 más x.
Y entonces, esto que queda aquí se simplifica 2x más 2, ¿verdad? Pues resulta que de ahí sale otro factor común, que es ¿quién? El 2. Lo voy a poner hasta el principio. Y aquí nos queda x más 1. Y aquí es donde ya terminamos de factorizar completamente eso que está ahí. ¿Dudas o comentarios hasta ahorita? ¿No? Ok. Vamos a terminar entonces con la última, con la última manera que vamos a ver el día de hoy para hacer una factorización completa y es por agrupación, ¿verdad? La agrupación difícilmente funciona cuando tengo menos de 4 términos en un polinomio. Pues generalmente la factorización por agrupación funciona cuando tenemos al menos 4 términos. O sea, ninguno de los que de los que hemos trabajado anteriormente, ninguno de ellos lo intentamos hacer por agrupación, que no había manera de que yo pudiera agrupar algo. Pero fíjense cómo en estos últimos dos incisos, sí tengo polinomios que tienen 4 términos. Entonces, aquí sí puedo trabajar la agrupación. ¿Cuál es el chiste de la agrupación? El chiste de la agrupación es que yo pueda agrupar cosas que van a hacer que al sacar factor común, salga un factor común, valga la redundancia, en esos dos términos que yo agrupé. Entonces, vamos a ver cómo lo podríamos hacer con el inciso A. En el inciso A tengo x cúbica más x cuadrada más 4x más 4. Y aquí lo mismo que hemos trabajado anteriormente, o sea, ojo de buen cubero, yo voy a tratar de ver, pues a lo mejor puedo agrupar este y este. Entonces, yo voy ahorita a agrupar este con este, o sea, x cúbica más x cuadrada, y voy a agrupar el 4x más el 4, ¿verdad? Muy bien. Del primer paréntesis que tengo aquí, vemos que puedo sacar como factor común x cuadrada para que me quede x más 1, ¿verdad? Más, porque aquí hay un más. De 4x más 4 puedo sacar como factor común el 4 para que me quede x más 1, ¿verdad? Y entonces aquí ya me puedo dar cuenta que la agrupación que yo hice sí estuvo bien porque me salió este factor común. Entonces, tanto este como este comparten como factor común el x más 1, ¿verdad? Entonces, ese es el que yo voy a traerme al frente, 4x más 1. Voy a abrir un paréntesis y voy a poner los términos que dan lugar a eso. Y ya ninguno más se puede seguir factorizando, ¿cierto? Muy bien. Vamos a terminar entre todos el inciso B. En el inciso B tenemos x cúbica menos 2x cuadrada más 9x más 18. ¿Cuál sería una buena manera de agrupar esto? Estos dos y estos últimos dos, ¿verdad? Ah, lo copié mal. A ver, déjame, le pongo menos 9x más 18. Muy bien. Entonces, este con este y este con este, ¿verdad? Muy bien. De x cúbica menos 2x cuadrada, ¿qué podemos sacar como factor común? Dime. Ah, por cómo lo agrupé, ¿verdad? O sea, para que me regrese el 9x tiene este menos enfrente, pero para que me regrese el 18 positivo este tiene que ser negativo, ¿verdad? ¿Sí? Así ya está bien, ¿verdad? Ok. Entonces de x cúbica menos 2x cuadrada, x cuadrada, ¿verdad? Para tener aquí x menos 2. Menos, porque aquí tenemos un menos, que sacamos como factor común del 9x menos 18. El 9, ¿verdad? Para que nos quede x más 2, ¿verdad?
Dime. Sí, ¿verdad? A ver, déjame borrar esto y voy a borrar estos paréntesis que están aquí. Muy bien, ¿no? Entonces un poquito más fuerte. Ajá. Ajá. Estos, ¿verdad? Pero sin que sea multiplicación. O sea, aquí voy a poner un más, ¿sí? Porque el más no afecta en nada a los otros que están. Entonces, lo que nos está comentando su compañera sería tener x cúbica menos 2x cuadrada más menos 9x menos 18, ¿sí? Ah, otra vez lo volví a borrar, ¿verdad? Sí, ahí está. Ok. Entonces, aquí ya tendríamos que de aquí que sale x cuadrada, ¿verdad? Para que nos quede x menos 2, ¿cierto? Y del menos 9x del más 18, que podría salir como factor común. El 9 positivo, ¿no? Menos 9 por x menos 2, ¿verdad? Ok, sí, para que menos poner los demás. Muy bien. O sea, aquí ya aparecieron estos dos, x menos 2 y x menos 2. Entonces es el que sacamos como factor común y tendríamos x cuadrada menos 9. Pues resulta que este último es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Y se factorizaría como x más 3 por x menos 3. Y esta ya sería la factorización completa. ¿Sí? Muy bien. Entonces fíjense cómo la agrupación se oye sencilla, pero hay que revisar los signos nada más ahí. Muy bien. Entonces con esto terminamos. Hoy vimos cómo sacar hoy vimos cómo sacar factores comunes de algunos polinomios, las formas especiales para factorizar algunos polinomios, los trinomios también y la factorización por agrupación. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Dime, dime. Ah, bueno, puede ser que probablemente el polinomio no se pueda factorizar. ¿Sí? O sea, vamos a acordarnos que los polinomios son factorizables porque intersectan el eje X. O sea, a lo mejor ese polinomio está muy por encima del eje X y no tiene ninguna solución real. Todas son imaginarias. Entonces, por más que yo busque, no lo voy a poder factorizar. ¿Sí? ¿Ok? Dime. O sea, tú dices que ya intentaste buscar y agrupar de diferentes formas y nada más no sale. Bueno, lo que pasa es que si sale el factor x menos 2 o el factor en común, pues sí se va a factorizar de entrada. Ah, exacto. O sea, si no te sale, por más que ya agrupaste el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, el segundo, o sea, ya buscaste mil formas, pero muy probablemente no es factorizable ese polinomio. ¿Sí? ¿Otra duda? ¿No? Ok, bueno, le vamos a dejar hasta aquí.